cada mi respiro. Saludos una vez más para compartir con ustedes la palabra del Señor a través, obviamente, de las Escrituras, rogándole a Él que te bendiga de una manera muy, pero que muy especial, a todos aquellos que se enlazan, que han compartido miércoles tras miércoles esta oportunidad que Dios nos da de considerar su palabra, y en particular para aquellos que aún no han rendido su corazón a Jesús. A ti específicamente te decimos que eres el objetivo, eres su blanco, porque Él te ama, Él anhela que tú tengas vida y vida eterna. Ese saludo recíbalo de parte de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, del Cuerpo de Ancianos y de todos aquellos hermanos que ponen su corazón, manos y esfuerzos para que esta experiencia sea posible. Y realmente lo hacemos con el gusto y gozo de que primero es para exaltar al Señor y para llegar a tu vida, a tu corazón, a tu alma. El miércoles pasado hablábamos bajo el tema de en pos de la estatura de Jesús. Esta ocasión vamos a comenzar a mirar esa estatura, ese ejemplo de más cerca. Vamos tras las pisadas de Jesús. Decíamos el miércoles pasado que esa estatura es alcanzable. Lo vimos a través de la Escritura, que no es una expresión meramente teórica, sino que a Dios le ha placido hacer provisión a través del Espíritu para tu vida y la mía, para que ciertamente tú y yo podamos alcanzar esa estatura a su imagen y semejanza, para ser un ejemplo viviente en esta tierra de lo que Jesús hace en la vida del que se le rinde, que le cree. Y pues en pos de esa estatura es necesario que precisamente pues conozcamos detalles. Y vamos a comenzar a considerar a partir de esta noche temas tales como con relación a la conducta de Jesús para consigo mismo, la conducta de Jesús para con el Padre, la conducta de Jesús para con su familia, porque tuvo familia en esta tierra, la conducta de Jesús para con los semejantes. Y bajo esa expresión semejantes estaremos viendo su manera de proyectarse para con las multitudes, los integrantes de esas multitudes para con el pecador. Veremos la conducta del Maestro Jesús, inclusive para con el orden establecido para el tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra encarnado. Y luego resaltaremos algunos detalles particulares de esa conducta hermosa que tú y yo debemos tener presente para nuestro diario vivir. Esto hemos de hacerlo a través de los miércoles subsiguientes. Yo te quiero lanzar una invitación con mucho cariño y respeto, y es a que por favor, ya que has apartado esta hora para compartir a través de estos medios la palabra, por favor, únete miércoles tras miércoles hasta que terminemos este tema en particular de la conducta de Jesús. ¿Por qué te lo estoy pidiendo? Porque te estoy suplicando, escucha esa palabra, suplicando, de que lo hagas por el convencimiento que tenemos en el corazón de que en estos tiempos, en estos días, Dios ha estado inquietando a hombres y mujeres en su pueblo para que volvamos a valorar y a retomar, a insistir en la importancia de la conducta en el ser humano, en particular del llamado cristiano. El miércoles pasado, cuando compartíamos el tema de en pos de la estatura de Jesús, con gusto y gozo lo hicimos, pero más gusto y gozo sentimos al día siguiente cuando, al compartir en el culto de jóvenes adultos, el predicador invitado, un hermano pastor, hermano Santos,
que pastorea los Estados Unidos, oye, sin haber una coordinación de agenda ni de temas, lo que vino fue a traer palabra desde el punto de vista de que tú y yo somos ejemplo, un ejemplo que obviamente se nutre, se refleja a su vez de quién, del ejemplo de Jesús. Y que por consiguiente, tú y yo como hombres y mujeres que lo hemos conocido, tenemos un llamado, tenemos, oye, definitivamente, no una mera invitación, sino un reto a vivir como Jesús vivió, a caminar como Él lo hizo. En tu tiempo, en mi tiempo, en este tiempo que tanto necesita de hombres y mujeres bíblicos, es urgente, hermano. Y por consiguiente vamos a detenernos con más detalle en términos de poder. Si vamos en pos de la estatura de Jesús, pues tenemos que conocer el detalle de esa estatura, de esa manera de ser del Maestro. De hecho, reconozco que hace ya varios años atrás, en la congregación, localmente los miércoles, precisamente estuvimos estudiando el tema de la conducta de Jesús, aprendiendo de esa conducta. Ciertamente, muchos de esos tópicos los vamos a retomar, que mirarlos con más cautela, sabiduría y nos dirijan esta experiencia a ti y a mí, considerando su palabra. Jesús, a ti nos encomendamos, reconociendo el tiempo en que vivimos, reconociendo la urgencia del tema, reconociendo, Jesús, que todos necesitamos de ti para verdaderamente reflejar tu presencia, reflejar tu rostro, reflejarle a los que nos rodean cuán genuino es nuestro encuentro contigo, Jesús. Así pues, te pido, Dios, sabiduría para compartir esta palabra. Te pido que bendiga a los hermanos que se enlazan por estos medios, en particular a aquellos que aún no te han conocido. A ellos, por ellos rogamos, Señor, sigue tocando a su puerta, enviando palabras a sus oídos. Tenemos la confianza de que sus corazones se rendirán para tu gloria y honra y bendición de sus vidas. En tu hermoso nombre, Jesús, oramos. Amén. Decíamos el miércoles pasado precisamente que hay una encomienda, hay un llamado de parte de Jesús. Jesús, decíamos allí en Mateo 11:29, Jesús consignó con sus propios labios: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que nuestro propósito como hombres y mujeres de Dios definitivamente es aprender del Maestro, aprender de su conducta, aprender cómo Él vivió entre los seres humanos, de manera en que tú y yo estamos aquí rodeados de congéneres que son recipientes de tus actos y de los míos. Así que vamos a estar mirando de cerca cómo lo hizo el Maestro. Y tú y yo somos sus discípulos. El objetivo de mirar de cerca la manera en que Jesús lo hizo, pues obviamente es responder de tal manera hasta que lleguemos a ser fieles imitadores de Jesús, para que los que nos rodean, en virtud de nuestra conducta, se sientan incentivados, se sientan inquietados a también, oye, seguir ese ejemplo y comprender que el Evangelio es vida y es una realidad hermosa en Jesucristo. Se puede. Y así pues, se recoge en 1 Corintios 11:1 y lo compartimos la semana pasada, cuando el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Él es nuestro maestro. Cuando vamos a hablar de conducta, yo varias veces te he repetido la palabra, que vamos a aprender de la conducta de Jesús. Mira, conducta, si buscas en un diccionario, te va a decir que es la manera de comportarse una persona, la manera de tú y yo comportarnos. A su vez, si buscas lo que significa comportarse, mira, es actuar de una manera determinada. Cómo tú y yo somos en el trato del diario vivir con los que nos rodean. ¿Cuál es nuestra forma de ser? Tenemos que tener eso presente. Y quizás parezca algo tan simple, pero desde ya te invito, siempre libreta, la Biblia, lápiz, toma nota y sobre todo tomemos conciencia con cuánta seriedad tú y yo nos revisamos a diario cómo me comporté con los demás, cómo fui con los demás, cómo me dejé sentir en la vida de los demás, tan solo en el día de hoy. Está por concluir otro miércoles, en el día de hoy nada más, cómo yo fui con los que me rodean. Cuando hablamos de carácter implica un conjunto de cualidades
de Dios. Y en esa medida, pues si bien definitivamente Él es nuestro único Dios, es un solo espíritu, como señala la palabra, es el espíritu el que pone en cada uno los dones, las capacidades para ejercer funciones. Pues si bien somos distintos, esa distinción se reúne bajo lo que se conoce como carácter, o sea, el conjunto de características que nos identifican. Pero ese ser distinto, tenemos que a su vez tú y yo tener siempre bien presente que no es una licencia, por decirlo de alguna manera, para yo ampararme o escudarme en donde soy así y ya. O sea, en donde es mi manera de ser y los demás tienen que soportarla y ya. Tú y yo tenemos que hacer un balance neutro, objetivo, ante la realidad de cómo me proyecto hacia los demás, cómo soy con los demás, cómo era Jesús con los demás. Y esa manera de ser con los demás, oye, realmente edifica, aporta, ayuda, ilustra, oye, le proyecta a otros cómo era Jesús. Así que, aunque parezca extraño, es hermoso. El cuerpo de Jesús, dentro de la diversidad de los miembros, en donde cada uno tiene un carácter distinto, características distintas, aún dentro de esa diversidad hay un centro común que es Jesucristo, que es en donde nos unimos, es el que nos enlaza, y ese centro común es el que nos enseña a ti y a mí, en nuestra manera de ser, que aunque es distinta, se encargue de transmitirle a los demás un ejemplo hermoso de cómo es Jesucristo. En términos de la conducta, también quiero que tengas presente que se reconoce lo que se llama como el lenguaje verbalizado y no verbalizado. O sea, el verbalizado, pues tú y yo estamos claros de lo que es. Ahora mismo estoy compartiendo con usted, estamos hablando, estamos dialogando. Cuando tú hablas con otros es un lenguaje verbalizado, o sea, cuando exteriorizas conjunto de vocablos que transmitan un sentido. Pero también está el lenguaje corporal o lenguaje no verbalizado. Oye, esta es la comunicación no verbal. Es aquella que incluye nuestros movimientos, nuestras articulaciones, movimientos voluntarios e involuntarios. Todos nosotros tenemos movimientos voluntarios e involuntarios. Estos involuntarios se refiere a reflejos de una parte o de todo el cuerpo. De hecho, tú y yo sabemos que bastante se dice que los puertorriqueños hablamos mucho con los gestos, con las manos, etcétera. Hacemos muchos movimientos. Eso está ubicado dentro del conjunto de conceptos que se conoce como el lenguaje corporal o no verbalizado. Es importante que reconozcamos que este lenguaje no verbalizado, oye, comunica y mucho, comunica emociones internas, comunica lo que tenemos por dentro hacia el mundo exterior. Muchas veces decimos más con nuestra mirada, decimos más con los rasgos del rostro que con las palabras que transmitimos con la boca. Y es importante que tú y yo tengamos eso presente. Porque si estamos hablando de conducta, la conducta, mira, esto es un conjunto, es todo tu ser, de cómo se proyecta hacia la relación con los demás. Así pues, hasta esas expresiones no verbales, que tú y yo como hombres y mujeres de Dios, tengamos bien presente qué es lo que transmitimos. Mira, tú y yo sabemos cuando hasta con el silencio y la mirada queremos decir algo. Y cuando lo que estamos diciendo respalda lo que vemos verbalizado y cuando no. De hecho, se reconoce, escucha esto, que el 35% de la comunicación es verbal, es decir, hablada, y que el 65% es corporal. O sea que, obviamente, verbalizamos menos de lo que transmitimos con los gestos, con el rostro. Así que, evalúate y me evalúe yo mismo en términos de qué es lo que transmito hasta con mi rostro. Como nota al calce, hoy encontré esta en particular y cuando hacíamos el estudio que ya te mencioné, tuvimos en la congregación hace varios años atrás, y es que el humano es capaz de hacer 250,000 expresiones diferentes con su rostro. ¿Oíste eso? Con su rostro. ¿Cuántas expresiones haces tú? ¿Cuántas hago yo? ¿Cuántos gestos? Es cuestión de conciencia. Y no te estoy llevando esto como un mensaje de que ahora te dé una paranoia emocional de preguntándote qué estoy transmitiendo con mi cara. Mira, la Biblia dice que de la abundancia del corazón, la boca exterioriza. Pero eso también, oye, si lo consideras bien a lo que estamos hablando, cuando lo que en el corazón hay es gozo y alegría, eso se nos nota en el rostro.
donde el corazón hay sinceridad, se nota en el rostro. Lo que hay por dentro en tu alma, tu exterior lo va a transmitir. No te voy a decir el secreto, no, la verdad es que sea genuino. Que un encuentro genuino produce cosas genuinas. Cristo es verdadero y produce una conducta verdadera para gloria y honra del Señor. Así que, aclarados esos términos, vamos a comenzar a mirar más de cerca cómo era Jesús. ¿Cómo era Jesús en términos, primero, de consigo mismo? Fíjate que antes de hablar del mundo exterior que rodeaba a Jesús, vamos a hablar cómo era Él consigo mismo. Y obviamente, pues, lo haremos todo a base de la palabra y hemos escogido unas porciones de la palabra particulares sobre el tema. Cuando decimos que cómo era consigo mismo, fíjate que podríamos comenzar hablando de que Jesús empezó por aceptar, enfrentar el reto que para él significaba la obra. Enfrentar el reto que para él significaba la obra. Podríamos quizá inclusive retroceder a cuando él tenía 12 años. ¿Te acuerdas cuando estuvo allí en la sinagoga, estuvo allí compartiendo con los doctos, con los conocedores de la ley, que dentro de los padres se percatan de que él no estaba con ellos? Y cuando fue abordado entiéndase, cuando digo los padres, entiéndase por María, aquel vientre que portó a Jesús, entiéndase por José, que aunque no fue el padre, biológico, definitivamente, estuvo ahí, dijo presente, aceptó la encomienda de acompañar esta formación de esta criatura hermosa que era Jesús. Modernamente podríamos llamarle que, José fue prácticamente un padrastro, si le quieres llamar de esa manera, en términos humanos, pero estuvieron allí. Y en términos de la responsabilidad asumida con diligencia, pues le preguntaron a Jesús que por qué se había alejado de ellos. Fíjate que Jesús contestó que le era necesario estar en los negocios de su padre. O sea, desde temprana edad Jesús estaba dispuesto a enfrentar el reto de la encomienda, pero es hermoso desde ahí observar que si bien Jesús por un lado reconoció que estaba en la posición de enfrentar la encomienda que eran los negocios del Padre, por otro lado, a requerimientos de María y José, ¿qué hizo? Se fue con ellos, o sea, los respetó, obedeció. Así que Jesús, desde el punto de vista de aceptar la encomienda, fíjate que no faltó el respeto tan siquiera a José y María, sino que hizo público lo que en su corazón había, pero a su vez se sujetó a ellos como padres custodios en esta tierra. Mire desde dónde comienza Jesús a darle ejemplo de conducta, de corrección de las cosas. O sea, él no utilizó los negocios del Padre como una excusa para decir así que no voy a ir con ustedes, los voy a desobedecer. No, al revés. Siguió la ruta que debió y debía tomar en ese momento con José y María. Ya crecido, observemos que desde Mateo capítulo 4, verso 1, una vez Jesús fue bautizado en las aguas, Jesús públicamente, cuando digo públicamente, entiéndase, se aprestaba a iniciar públicamente el ministerio. Pero para llegar a ese públicamente tuvo un tiempo a solas. Por eso es que te ubico esto en lo que te dije, cómo era Jesús consigo mismo. Un tiempo a solas en donde allí lo encontramos en el desierto. Si buscas en Mateo capítulo 4, del verso 1 en adelante, lo vas a encontrar allí en el desierto. Lo vas a encontrar en ayuno, lo vas a encontrar en oración, lo vas a encontrar en un momento dado usando la palabra. Así que Jesús, en términos de aceptar, enfrentar el reto, dijo presente. En este momento, fíjate, yo no te voy a hablar ni de aceptar una encomienda ni como misionero, ni como pastor, ni como evangelista, ni como maestro, otras funciones más que en la viña del Señor puedes encontrar. En este momento, cuando yo hablo y miro aquí la palabra en términos de cómo se de la encomienda, yo te pregunto con cuánta diligencia, con cuánta seriedad tú y yo hemos aceptado el reto de ser cristianos. O sea, no quiero hablar por eso ni de ministerios. Antes de hablar de ministerios, el tiempo que estamos viviendo, en donde tan urgente es la conducta correcta del hombre y la mujer de Dios, yo me pregunto a mí mismo con cuánta diligencia, con cuánta seriedad yo he aceptado el reto de ser cristiano, antes de hablar de más nada. Y te pido a ti que te lo preguntes a ti, con cuánta seriedad y diligencia has aceptado el reto de ser cristiano, que no tiene otra implicación que precisamente ser esto, ser un reflejo genuino, verdadero, bíblico de Jesús aquí en la tierra. De ahí que se nos catalogue como cristianos. La propia Biblia les llamó cristianos a los seguidores de Jesús, con una implicación clara de que son
imitadores de aquel a quien siguen. Así que yo te repito, con cuánta diligencia tú y yo hemos aceptado ese reto. Jesús aceptó el de él, preparándose para él mismo. Allí estuvo en el desierto. Así que fíjate que Jesús estuvo en unas solas consigo mismo. Es sumamente necesario esos a solas contigo mismo, en donde continuamente tú y yo nos miremos, nos examinemos, donde tú y yo reconozcamos, oye, definitivamente de lo que nos rodea, de lo que necesitamos. Fíjate que en esas horas Jesús estuvo en ayuna y oración. O sea, Jesús se desconectó del mundo que le rodeaba, preparándose en sí mismo para salir al exterior con el ministerio. En el tiempo que yo vivimos es absolutamente necesario que al hablar de conducta comencemos contigo y conmigo mismo, y para hablar de cómo somos precisamente en términos del reto de ser cristianos, tú y yo nos evaluemos a la luz de la palabra de cómo me estoy comportando. Y en ese evaluarme, mira, me voy a ir allí a solas con la palabra. Me voy a ir con las herramientas que tuvo Jesús. Estuvo allí, obviamente, ¿con qué? Con el Espíritu. El Espíritu fue el que lo transportó al desierto. Estuvo allí en comunión con el Padre, estuvo en oración, estuvo en un examen consigo mismo. Estuvo, oye, cuando dice que estuvo en ayuna, en otras palabras, él puso todo asunto a un lado. Allí puso los problemas. ¿Cómo tú haces con tus problemas? ¿Los pusiste a un lado un momento? ¿Pusiste tus metas, tus necesidades para hablar de cómo está haciendo tu caminar y el mío en términos de imitar a Jesús? Jesús, como vamos a ver ya mismito, cuando fue tentado usó la palabra. Obviamente conocía la palabra, obviamente estudió la palabra. De hecho, como te mencioné ya, desde los 12 años estaba disertando, hablando, interaccionando sobre la palabra. O sea que en esos tiempos a solas yo te aseguro a ti que Jesús oraba, Jesús repasaba la palabra, Jesús se desconectaba de las cosas que influencian en este mundo, en nuestra mente y corazón, para de verdad prepararse en su interior para poder enfrentar el exterior. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo yo imito a Jesús? ¿Cuántos tiempos a solas yo tengo con el Maestro? Sé que en otros temas ya lo hemos mencionado, cuando precisamente Jesús dijo que entraras en tu recámara, cerraras la puerta y allá a solas le hablaras a tu Padre, derramaras tu corazón. Está hablando, ese es el tiempo a solas, ese es tu desierto, ese es el tu desconectarte, en donde tu Padre que está en los secretos te escucha. Oye, tu Padre te sigue construyendo, te sigue proveyendo a tu alma, al espíritu, para que cuando salgamos fuera, en público, es que se va a ver el resultado de esa relación genuina a solas. Así que por eso comenzamos hablando de cómo era Jesús consigo mismo. Jesús consigo mismo sabía sacar el tiempo para estar a solas, para prepararse, para enfrentar la realidad que nos rodea. Tan es así que ese aceptar el reto de Jesús, oye, fue de la mano definitivamente con la presencia del oponente. Si hablamos de reto es porque hay oposición. Jesús estaba preparándose para salir al ministerio público. Tu reto y el mío hoy día, mira cuán cristianos genuinos somos. Te tengo que insistir, no pienses ni en pastorado, maestro, evangelismo, piensa en ti y en mí como hombres y mujeres de Dios. Ese es tu reto esta noche. Aceptar nuestra conducta ser llevada a la imagen de la conducta de Jesús. Para el reto Jesús enfrentó que allí llegó Satanás. Y llegó a traerle tentación. Ahí estaban solos. Jesús y la tentación. Es estar a solas, tuyo y mío. Allí donde nadie ve nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, donde nadie ve nuestro corazón. Allí muchas veces ocurren cosas. Es precisamente donde nos evaluamos. Mira, toda tentación empieza en la mente, en el corazón. Como hemos visto en otros temas también, oye, Satanás llevó al oído de Eva palabras endulzantes, bonitas, para que ella las escuchara, las atesorara, las acuñara. Lo mismo ocurre contigo y conmigo, y tenemos que aprender en esas olas, evaluarnos cuán sincera es nuestra conducta, cuán sinceros somos con nuestra conducta. Solo tú y yo sabemos cuando en momentos determinados aparentamos cosas y cuando en momentos determinados definitivamente reconocemos que tenemos que modificar lo que estamos aparentando porque no responde a lo que genuinamente hay en el corazón. Aquí tiene que haber, oye, uniformidad entre lo que decimos que creemos, entre lo que decimos que hemos encontrado y lo que adentro tú y yo
reconozcamos que nos trabaja, que nos da vuelta en la mente, que nos rodea el corazón en sentimientos y emociones. Tiene que haber una alineación entre esas realidades. Y allí pues a solas, tentación a Jesús. Y Jesús, la palabra nos enseña en ese Mateo 4, verso 1 en adelante, también en ese Lucas 4, 1 en adelante, tú ves cómo Jesús, utilizando ese tiempo de ayuno, ese tiempo de oración, usó la palabra ¿para qué? Para enfrentar la tentación. Tú y yo con nosotros mismos comenzamos a hablar de conducta. Yo tengo que coger la palabra que es el espejo. La Biblia es el manual de instrucciones. Es donde yo voy a coger mi conducta y la voy a medir a la luz de la Escritura. Nadie tiene que venir a decirme si estoy actuando mal, regular o bien. La Biblia es la que nos dice a ti y a mí cómo hay que actuar, cómo hay que conducirnos. Precisamente por eso tenemos que conocerla. Cuando yo me siento a estudiarla, cuando yo me arrodillo a orar, cuando yo me encierro a hablar con Dios en mi corazón, allí yo me miro en el espejo de la palabra y con honestidad y sinceridad tengo que reconocer dónde estoy siendo tentado, dónde me siento débil, dónde me siento necesitado. Tengo que reconocer cómo he sido, cómo he caminado. De tal manera que con sinceridad yo mismo, me tengo que hablar a la luz de la palabra porque la palabra me grita a los oídos. Y eso es entre tú, allí el espíritu tuyo con el de Dios, donde no hay más nadie. Eso es contigo mismo. O sea, esto es tan importante como que definitivamente tu conducta y la mía ante los que nos rodean, para que sea genuina, para que como te mencioné ahorita, hasta nuestro rostro transmita lo que debe ser. Oye, ese abre con su instrucción tiene que ser verdadero. Allí donde nadie ve, donde nadie puede meterse, sino salvo Dios y tu conciencia y la mía. Ahí tiene que ser genuino, genuino. Y tú y yo insistir todos los días en revisar el cómo yo soy en términos conmigo mismo a la luz de la palabra y lo que proyecto hacia el exterior. Y eso solo te lo puedo contestar tú y me lo puedo contestar yo y obviamente Dios que lo sabe. Así que imitando a Jesús, observemos que antes de él proyectarse hacia los que le rodeaban en términos ministeriales, estuvo en el desierto, estuvo orando, estuvo leyendo palabras, estuvo desconectado de aquellas cosas que le rodeaban, trabajando con la preparación para lo que habría de enfrentar. Que tú y yo no salgamos por las puertas de nuestra casa sin tener nuestro tiempo a solas, nuestro tiempo de desierto, en donde nos preparemos todos los días, hermanos, no a veces, todos los días nos preparemos para enfrentar el reto de ser verdaderos cristianos, verdaderos imitadores de Jesús, cuando salgamos por la puerta, que no importa lo que venga, como tentación, como reto, oye, como esfuerzo de la maldad, para desvirtuar tu conducta, ya tú estás fortalecido y con las herramientas suficientes para decir, no, yo soy imitador de Jesús y como Él hizo, yo voy a hacer ante los retos. Me abrazaré a la palabra, a la ayuno y oración, pero no voy a ceder para que lo que hay en mí de verdad dé frutos hacia los que me rodean. Así, dentro de las cosas que me llaman la atención cuando hablamos de Jesús consigo mismo, la palabra, la Biblia, nos enseña cuán vital era la oración para Jesús. Si tú y yo de verdad queremos ser hombres y mujeres espirituales, si de verdad queremos encontrar fuerzas en ese interior tuyo y mío, en el espíritu para nuestra alma, la vida de oración es vital. Jesús reconocía esa necesidad y la vemos plasmada en varios momentos distintos, porciones de la Biblia. Vamos a mencionar algunos de ellos para que tú y yo observemos. Recuerda, estamos aprendiendo de conducta. Somos imitadores de Jesús. Su tiempo a solas, ya lo hablamos. Ahora, en esas solas en particular vamos a acentuar la oración y en las diversas circunstancias. Si usted va allí a Mateo capítulo 14, versos 13 y 23. Mateo capítulo 14, verso 13 dice así: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado,
Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Observemos ahí al maestro primero. Jesús se apartó en una barca a un lugar desierto. Te acabo de mencionar la experiencia desierto en preparación para enfrentar el ministerio público. Ya está de lleno el ministerio público. Ya está de lleno predicando, enseñando. Aquí nos da un pequeño ejemplo de un momento dado que Jesús, habiendo escuchado algo que a sus oídos llegó, lo único que quiero puntualizarte es qué hizo. Dice, se apartó de allí a una barca a un lugar desierto. En el diario, tú y yo tenemos que considerar ese tiempo a solas. Por eso te mencioné que esto es un asunto de todos los días. Siendo quien era Jesús, habiendo tenido su tiempo en el desierto ya, habiéndose preparado para iniciar el ministerio, fíjate que esto no se trató de que Jesús dijera, bueno, ya tuve mi tiempo en el desierto, ya tuve 40 días de ayuno y oración, ya enfrenté a Satanás, así que ya estoy listo y nunca más voy a necesitar. Por el contrario, obsérvalo aquí, apartado, una vez más, en un lugar desierto, apartado. Yo tengo que insistirte que tú y yo todos los días busquemos un aparte en donde estemos a solas con Jesús. Lo necesitamos. Mira el próximo verso que te mencioné, el 23 de ese Mateo 14. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Si lo quieres mirar en términos laborales, mira, el maestro, después que trabajó, después que enseñó, después que atendió una multitud, mira lo que hizo. Subió al monte a orar aparte. Te puntualizo lo que leímos ahorita en el verso 13 de este capítulo 14 de Mateo. Buscó un lugar apartado. Ahora lo vemos otra vez, acudiendo al monte a orar aparte. O sea, ese aparte lo que significa, amado hermano, no es que Jesús fuera antisocial. Por el contrario, oye, si de alguien tenemos que reconocer cómo se dio a las multitudes, fue él. Pero se trata de la conciencia y la necesidad de que para que nuestra conducta encuentre un cimiento sólido, nuestro hombre interior tiene que estar preparado para lo que va a exteriorizar. Y eso solo se encuentra realmente en el Espíritu. Y por eso ese lugar aparte lo que significa es poner todo a un lado y yo tengo que ir a tomar pan espiritual. Ves preguntándote tú, ¿cuántas veces, quiero comenzar por la semana, cuántas veces a la semana tú haces un aparte para estar con Jesús, para hablar con Jesús? Al día. ¿Cuántas veces tú haces un aparte para hablar con Jesús? Esto no es una mera metodología. Estos son realidades de la vida. Tú y yo estamos en un mundo que drena, estamos en un mundo material, pero un mundo también espiritual. Ahí afuera hay un mundo espiritual y material. Cuando ambos se combinan, mira, definitivamente el ataque al humano es violento, drena, agota, mira, trabaja en la mente, trae fatiga. A mayor ataque tenemos que tener más resistencia. Tiempo aparte con Jesús. Búscalo, por favor, amado hermano. Fíjate que él lo encontramos orando antes que saliera el sol. Allí en Marcos. Si vas a Marcos un momento, al capítulo, en la palabra capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35, lo vas a encontrar al maestro que orando antes del sol. Y yo te pregunto a ti y me pregunto a mí mismo, oye, ¿cuántas veces nos has encontrado a ti y a mí antes que salga el sol orando, hablando con Jesús? ¿Cuántas veces nos has encontrado antes que amanezca, de verdad, a los pies de Jesús, presentándole el día de labor, de trabajo, presentándole cuánto lo necesitamos para enfrentar lo que vamos a encontrar más allá de las puertas de nuestra casa cuando salgamos? Tú sigas notando. Jesús no salió a la calle para el ministerio sin el tiempo de 40 días y 40 noches de oración. Jesús, cuando se despertaba, oye, si le llaman así, para coger gasolina, combustible en su espíritu. Jesús, antes que saliera el sol, encontramos aquí orando, hablando con el Padre.
presentándoles las realidades de la necesidad del ser humano en esta tierra tan rodeada de circunstancias difíciles. También lo encontramos orando al terminar el día de trabajo. Búscalo allí en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versos 45 al 46. Lo vas a encontrar orando. Oye, al terminar el día de trabajo. Qué bonito, ¿verdad? Terminada la labor, allí acudía entre el Padre a orar. Así que lo encontramos orando antes de que salga el sol. Lo encontramos orando cuando termina el día de trabajo. ¿Qué te está diciendo ese ejemplo de Jesús? Que esto no es un mero, no es incidental, no es ocasional, esto es vital. Así que para esto y yo construyendo en nuestra mente y corazón, cómo vamos de verdad en pos de la estatura de Jesús, estamos viendo cuán esencial es la oración en el hombre y la mujer de Dios. Pero también lo encontramos, mira esto, en Lucas 6, 12 al 13. Lucas 6, 12 al 13. ¿Sabes cómo vas a encontrar al maestro? Lo vas a encontrar orando toda la noche. Lucas capítulo 6, versos del 12 al 13. Lo vas a encontrar que estuvo toda la noche orando porque tenía que tomar decisiones importantes. ¿Qué decisiones? Si lees ese capítulo completo vas a encontrar que cuando se levantó de aquella experiencia de oración, oye, llamó a los que serían los apóstoles. Así que yo imagino a Jesús allí toda la noche, hablando con el Padre, porque tenía que tomar una decisión crucial. De quiénes serían aquellos entre sus discípulos que iban a constituir lo que conoceríamos tú y yo como los apóstoles. ¿Qué haces tú cuando tienes que tomar decisiones cruciales en tu vida? Si estamos hablando de eso, de conducta, nuestra forma de comportarnos. ¿Cuántos de nosotros, ante una decisión crucial, lo que hacemos es que, punto, marcamos el teléfono y damos nuestra decisión, o punto, sin pensarlo, contestamos, o quizás decimos, damos unos días para pensarlo, pero eso son unos días para eso mismo, o sea, razonar, restar, implicaciones económicas, beneficios, lo más que me conviene. ¿A cuántos de nosotros el Señor habrá encontrado toda una noche orando? Porque tenemos que tomar una decisión crucial en la vida. Él es nuestro ejemplo. Oraba antes que saliera el sol. Oraba al terminar el día de trabajo. Oraba toda una noche para tomar decisiones cruciales en su vida. Jesús tuvo momentos en donde definitivamente llegaron a su vida aquí en esta tierra lo que tú y yo podríamos llamar crisis, difíciles. La mayor de ellas la encontramos en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, puedes mirar el verso 39, verso 42, verso 44. ¿Y de qué nos habla? De la famosa experiencia cuando allí se acercaron a Jesús. ¿Para qué? Para que implicaría arrestarlo. Para ponerlo bajo el cuidado de los seres humanos que iban a juzgarlo para condenarlo. Esa experiencia en el Getsemaní recoge de cómo Jesús, en el momento más crítico de su vida terrenal, allí dobló rodillas, oró al Padre. Ahí es cuando surge aquella famosa frase de, Padre, tú podrías pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Era un momento crítico. Pero mira cómo Jesús se enfrentó el momento crítico de rodillas. ¿Cómo enfrentamos tú y yo los momentos difíciles, los críticos? Otra vez tenemos que acudir a nuestra recámara, cerrar la puerta, doblar las rodillas, clamar, orar, hablar con aquel que es nuestro auxilio, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es un reconocimiento de que definitivamente para encontrar fuerzas en este mundo tenemos que estar metidos con el Padre a través de Jesucristo en oración. Qué hermoso es Jesús. Perdona que te lo vuelva a resumir, pero mira la trayectoria. De eso estoy hablando de conducta consigo mismo. ¿Cómo era Jesús consigo mismo? Oye, empezó por aceptar el reto,
lanzado en la obra, que lo traes a tu vida y la mía personal. Entonces está el reto de ser imitadores genuinos de Jesucristo. Para ello se fue al desierto a prepararse. Tú y yo tenemos que tener nuestro desierto de preparación, entiéndase, en nuestras solas con Dios. Y que esas solas con Dios no queda atrás en una mera historia. Ay, qué hermoso. Yo me acuerdo aquella vez hace qué sé yo cuántos meses o años. Yo tuve un tiempo de oración tan lindo. Mira, eso es pasado. Hoy tú y yo tenemos que, siguiendo el ejemplo del maestro, entender que esto es un mundo, como te dije, que drena, agota, agobia, que espiritualmente bombardea, ataca. Así que tú y yo tenemos que aprender, oye, a orar antes que salga el sol, es decir, prioridad a la oración, es vital la oración antes que hacer nada. Tenemos que aprender que cuando termine el día nos presentemos ante Dios a darle gracias por el día que hemos tenido, por la fuerza que nos brindó, porque estuvo con nosotros en los momentos difíciles. Aprender que cuando vamos a tomar decisiones cruciales vayamos a los pies del maestro, aunque nos cueste estar toda la noche allí gimiendo y clamando por esa sabiduría para tomar las decisiones. Que cuando lleguen los momentos críticos, difíciles, oye, nuestra herramienta otra vez es las rodillas, como lo hacía Jesús. Así que si para Jesús fue vital ese estar a solas con su Padre, para ti, para mí también tiene que ser vital estar con Dios, y no a veces, no ocasional, no qué sé yo, una vez al mes, todos los días es vital, amado hermano. Fíjate que Jesús también, en términos de esas experiencias personales para consigo mismo, el maestro también nos enseña que tenía hasta lugares preferidos para orar. Si tú vas a Juan capítulo 18, versos desde el 1 al 2, vas a ver cómo el maestro solía acudir a unos lugares para orar. Y cuando digo lugares preferidos, me pregunto, en términos de cuán importante para ti, para mí, es estar a solas con el maestro. Si tú y yo hemos aprendido precisamente a separar nuestros sitios. Y no estamos, perdóname, aquí no estamos consagrando un lugar, una esquina, que de verdad tú y yo nos resulta tan importante estar con el maestro que sepamos ubicarnos en términos de ese espacio para de verdad atenderlo a él y solamente a él. A eso es a lo que me refiero. En donde él es el invitado, él es el morador, él es el que realmente está en mí y es el que yo quiero que me escuche y yo quiero escucharlo a él sin presencia de más nadie. Otra cosa que del maestro aprendo en términos de su conducta para consigo mismo, oye, es que tenía por costumbre congregarse. Si vas a Lucas capítulo 4, el verso 16, mira cómo dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, la palabra recoge ahí que conforme a su costumbre. ¿A qué se refiere ese conforme a su costumbre? Que entró a la sinagoga. Jesús tenía por costumbre congregarse. Tú y yo estamos hablando de aprender de la conducta del maestro. Estamos hablando de imitar a Jesús. Oiga, amado hermano, el maestro tenía por costumbre congregarse. ¿Cuál es tu costumbre y la mía? Usualmente hacemos alusión a los versos de Hebreo de que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, algunos llamados cristianos, la costumbre es al revés. La costumbre es no congregarse. Sin embargo, Jesús, nuestro ejemplo, Jesús, cuya estatura estamos persiguiendo, tenía por costumbre congregarse. Si tú y yo lo llevamos al razonamiento humano, podríamos preguntarnos, ¿quién necesitaba más congregarse, Jesús o yo? Yo creo que la respuesta es automática. Yo. Sin embargo, Jesús lo hacía. Pues mire, si mi maestro, si mi ejemplo tenía por costumbre acudir al lugar de reunión, Dios como centro era la razón de ser de la misma, tú y yo tenemos que tener por costumbre acudir allí donde se reúne su pueblo, a exaltar su nombre, a alabarlo y adorarle, que eso sea parte de mi vida diaria, no por mera práctica, sino por conciencia de cuánto lo necesito. Si Jesús lo hizo, yo también.
Yo te confieso que hay cosas en la Biblia que independientemente de cuántas las podemos comprender o no, yo mm, por resolver el problema muy sencillamente. Si examinamos a Jesús para consigo mismo, antes de pasar a cómo él se relacionaba con los demás, lo que estamos diciendo es que Jesús nos deja unas pautas bien claras que tú y yo debemos imitar. Y es que antes de que tú comiences a mirar a cómo te tratan los demás o cómo tú tratas a los demás, tú te mires a ti mismo y te preguntes cuán genuinamente es tu relación personal, tu yo, tu espíritu, tu alma en esa búsqueda de Dios que es espíritu. Fíjate que Jesús dijo que vendían tiempos en donde, oye, el verdadero adorador buscará al Padre en espíritu y en verdad. Y Jesús dijo, ese tiempo es ahora. O sea, tú y yo estamos ante la realidad de que Dios es espíritu. Y Él busca que en espíritu de verdad se meta con Él. Y eso es lo que Jesús hacía, dándonos un mensaje claro con su conducta. Fíjate que no se trató, esto es tan bonito como que el mismo Jesús que dijo que velemos, oremos para no entrar en tentación. El mismo Jesús que dijo que, mira, que lo hagamos sin cesar. No se limitó a verbalizarlo, sino que acabamos de ver cómo con su ejemplo lo que decía, hacía. Y por eso tú y yo tenemos que a la hora de hablar de conducta, a la hora de hablar de cómo somos con los demás, tenemos que empezar de nosotros hacia afuera. Cuán genuina es mi relación con el Señor donde nadie me ve, donde nadie me observa. Cuán genuino es mi corazón allí cuando llega la tentación donde nadie observa lo que ha llegado a mi mente. Cuán genuino es mi corazón cuando llega, oye, la oferta del enemigo donde nadie ve. Cuán genuino es mi tiempo a solas con Él, reconociendo que lo necesito, oye, de desayuno, almuerzo y comida. Antes que saliera el sol, en momentos durante el día ya lo vimos también, cuando terminó su trabajo en la noche, y aún durante toda la noche cuando había que tomar decisiones cruciales. Cuán genuina es de verdad mi reacción cuando toca el tiempo difícil a mi puerta, en términos de acudir a sus pies, sabiendo que eres mi verdadero refugio. Así que para hablar de nuestra conducta en términos de ir en pos de la estatura de Jesús, empieza con la puerta cerrada, evalúate tú mismo, considérate tú en términos de tu búsqueda personal. Y en la medida en que tu búsqueda personal sea seria, sea firme, sea como la de Jesús era, yo te adelanto que tú vas a encontrar las fuerzas, el cimiento, el fundamento, las raíces necesarias y apropiadas para saliendo por las puertas, saliendo lo que es el manifestar lo que hay dentro de ti hacia los demás, vas a ver que es algo genuino, hermoso, poderoso, muy serio, en donde la gente tendrá que reconocer que lo que hay en ti es distinto, porque tu vida personal es genuina. Así pues, en términos de la conducta de Jesús, una vez hemos considerado unas breves áreas de consigo mismo cómo era Él, vamos a comenzar a mirar cómo era Jesús en su relación con el Padre. Y eso es lo que el miércoles próximo vamos a estar trabajando. Vamos a mirar cómo era Jesús en su relación con el Padre. Y yo quiero que tú sigas estudiando los evangelios, porque toda esta enseñanza, obviamente, está marcada en los evangelios, que son los que cogen cómo Jesús vivió. Así que comienza a leerlos, por favor, y céntrate en esta ocasión, más que lo que Jesús dijera, céntrate en cómo lo hacía, para que veas precisamente cómo su comportamiento por sí mismo nos habla, nos predica cuánto nos dijo que tenemos que nosotros hacer para vivir como Él vivió. Quiero insistirte, amado hermano, por favor, que tú y yo en este tiempo le demos mucha consideración a la necesidad de hombres
y en mí. Y la única manera de genuinamente alumbrar el camino de otros es teniendo en el corazón al que ilumina la vida, al que transforma el alma, y que sea tan genuino que sin tener que abrir la boca, hasta con el lenguaje no verbalizado, le hablemos a otros. Así que vamos a orar al Señor pidiéndole que tú y yo nos esforcemos por darle las gracias al Señor en términos de regalo que nos hizo de la salvación, con actos que se traduzcan en conducta, en comportamiento, en la forma de ser para con los demás en esta tierra. Vamos a orar. Señor Jesús, hemos sentido esta carga de cuán urgente y necesario es que nosotros te imitemos en todo. Ayúdanos, Señor amado, a considerar a través de la palabra ese ejemplo maravilloso que tú nos has dejado. Y a considerarlo no solo para saberlo, sino para, Señor, vivirlo, aplicarlo. Ayúdanos, Jesús, por favor, a imitarte. Te pido por los hermanos. Señor, que cada vez, Señor amado, nos acerquemos más a quien tú eres y como tú eres. Señor, y que eso sea lo que se nos note por los que nos observan de una forma genuina, con raíces profundas en el corazón, en última instancia con raíces profundas en ti, Jesús, que eres la roca. Te lo rogamos, Señor, de esta manera. Te pido por aquellos que aún no te conocen, por favor, Jesús. Si hubiese alguien que no te conoce, que se comunique. Alguien que diga que ya está cansado de cómo está viviendo, diga basta y llame y se comunique, pidiendo oración, pidiendo intercesión para rendir el corazón. A mis hermanos, al resto del pueblo, aquellos que ya te han conocido, son tiempos donde tomamos decisiones, Señor, firmes, de ser como tú eres, de vivir en esta tierra el tiempo que nos quede, siendo como tú eres, como enseña la palabra que debe ser el hombre y la mujer cristiano, genuinos. En tu hermoso nombre, Jesús, hemos orado. Amén. Recordándole que Dios mediante, mañana se reúnen los jóvenes adultos desde las 7:30 en la casa del Señor. Estamos teniendo experiencias hermosas de alabanza, adoración, el pan de vida que es la palabra se recibe, así es predicada. Y luego pues el viernes nuestra juventud sigue alabando, adorando, también están teniendo experiencias preciosas para gloria y honra del Señor y edificación de sus vidas. Sigue orando por ellos en nuestra juventud, en nuestro pueblo presente y el de mañana. Dios mediante el sábado, las Águilas tienen su reunión a las 5 de la tarde en la casa del Señor. Están pues invitados, convocados a compartir la experiencia como parte del pueblo. Y el domingo a las 8 de la mañana tenemos el culto nuevamente en los atrios, en el estacionamiento, a las 8 de la mañana. Seguimos alabando y adorando. Y luego a las 9:15 comienza la experiencia de la escuela bíblica ya en el interior del templo, así como el segundo culto a las 10:30. Estas últimas dos vivencias, recuerden que necesitan registrarse a través del 787-949-1741. Tienen hasta la medianoche del viernes para registrarse. Le pedimos a Dios que te continúe bendiciendo. Recibe un abrazo y dite a ti mismo, yo voy a ser un imitador genuino de Jesucristo. Y voy a comenzar conmigo mismo, porque yo quiero honrar a Jesús, dando un testimonio genuino. Dios te bendiga y hasta la próxima semana, que comenzaremos a ver cómo era Jesús con el Padre. Señor, gracias por la oportunidad que me concediste. En tu hermoso nombre hemos orado, Jesús amado. Amén. Frente al enemigo, frente a tempestad, enfrente a